¿Qué tal, amigos? Estamos ya cerca de finalizar el 2021 y quería hacer un vídeo reflexivo, autorreflexivo, sobre una pregunta que me hacen a menudo y además, siendo sincero, me hago yo también a menudo. Y es si, tras haberme oficialmente retirado o haberlo hecho público en el 2020, en octubre 2020, noviembre, ya no recuerdo si era octubre o noviembre, si voy a volver a competir. No lo voy a negar, que sigo sintiendo esa llama interna y de hecho creo que los que me seguís un poquito así lo demuestro. Yo sigo haciendo mi vida de culturista de competición, desde que me levanto por la mañana con mi cardio de ayunas, mi suplementación, todas mis comidas estrictas, ya sea en la época de off-season o si fuese otra época. Mi entrenamiento, donde intento darlo todo dentro de las limitaciones que tengo, sobre todo no por la edad, sino por las lesiones que la edad y el tiempo de entrenamiento me han dado, porque las lesiones que tengo, la mayor parte de lesiones que tengo, salvo la rotura del bíceps, son más son lesiones, como diría yo, por exceso de trabajo, por sobreuso. Creo que esa sería la palabra correcta. Lesiones por sobreuso. Entonces, que me desvío y me pierdo, la pregunta que me hago es, o que me hacéis y que me hago es si volvería a competir. Y como he comentado, sigo teniendo esa llama, esa ilusión, pero, respondiendo primero sí, pero para volver a competir se deberían de dar una serie de circunstancias personales y probablemente si se dieran, quizás decidiera hacerlo. Y esas circunstancias me gustaría contároslas. La primera sería encontrar una competición o un reto, vamos a decirlo de esta manera, encontrar un reto que realmente me motivara. ¿Qué quiero decir con esto? He competido 80 veces, he ganado campeonatos, también los he perdido, pero es cierto que dentro de lo que yo considero que es una carrera deportiva amateur y teniendo los pies en el suelo, pues no me quedan demasiadas cosas por hacer en ese sentido. Sé que muchos pensaréis, vale, pero no eres profesional de la IFBB. Bueno, de hecho no soy profesional de ninguna asociación, ni de ninguna federación, de ninguna sigla, y es cierto. Pero claro, también tenéis que tener en cuenta que el reto que me proponga tiene que ser un reto motivante, pero también tiene que ser un reto alcanzable. Un reto alcanzable es aquel por el cual estás dispuesto a luchar, a darlo todo, sabiendo que haciéndolo de esa manera, dando tu 100%, puedes conseguirlo. Cuando se trata de un reto inalcanzable, entonces es un reto que para mí deja de tener sentido. Lo que hemos comentado a veces, así como están las competiciones NPC a día de hoy, donde para ganar una Procard tienes que competir, en mi caso tengo que competir en senior, y no es suficiente ganar mi categoría de 80 y pocos kilos o de 80 kilos, no es suficiente con ganar esa categoría, sino que luego tengo que batirme en un absoluto. Tengo que ser consciente de las limitaciones que tengo, de mi estructura, de mi peso, de la cantidad de masa muscular. Y es muy poco probable, no voy a decir imposible, porque la palabra imposible la retiramos de nuestra mente y de nuestro vocabulario, pero es muy poco probable el ganar un overall en un Pro Qualify por las circunstancias físicas que tengo. Y eso creo que no es tirar la toalla en absoluto, sino tener los pies en el suelo y ser consciente de quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Porque si no, se nos puede ir la vida intentando ese imposible. Y muchísimas veces, y lo he visto con compañeros, el acabar dándonos directamente con una pared sin ser capaces de girar a los lados y ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y se nos puede ir, como digo, la vida, y a veces, cuando digo la vida, lo podemos decir incluso hasta de una forma literal. Esa sería entonces, para mí, la primera premisa para que pudiera volver a competir, tener ese nuevo reto que fuese motivante, pero a la vez física y mentalmente alcanzable.
La segunda circunstancia que se debe dar para que pueda volver a competir es que la salud me acompañe. Sé que eso parece un tópico y que todos los competidores pensarán lo mismo, pero en mi caso hago más hincapié por razones obvias. Tengo 47 años, si volviera a competir lo haría ya con 48. Llevo muchísimos años de competición, muchísimos años de entrenamiento, muchísimos años de dieta y también, no vamos a negarlo, muchísimos años de farmacología. Entonces, eso hace que tu salud, de alguna manera, esté en riesgo. Pones tu salud en riesgo, es un hecho y es un hecho innegable. Llamadme chuzado, llamadme lo que os dé la gana. Me es exactamente igual, me es indiferente, pero la realidad es la que es. Con lo cual, eso hace que el cuerpo, después de tantos años, pues vaya sufriendo una serie de secuelas. Y esas secuelas están ahí y hace que todo sea mucho más delicado. Mucho más delicado en todos los sentidos. Y lo que no puedo es arriesgar más mi salud de la que realmente la he estado arriesgando durante muchísimos años. Sobre todo porque ya no solo se trata de mirar por mí, se trata de mirar por mi familia. Y siendo claros, no puedo dejar huérfana a mi hija ni viuda a mi mujer. Entonces, sé que suena un poquito fuerte, pero es algo que lo reconozco, que también me preocupa. El tema de la salud, sobre todo cuando llevas tantísimo tiempo, con lo cual eso hace que todo tenga que ser mucho más cuidadoso, tengas que ser mucho más cauto, y eso hace que también no puedas llevar el físico al extremo al cual me gustaría llevarlo para volver a aparecer en escena. Aparte de eso, está la parte de las lesiones, las lesiones por sobreuso de tantos años de entrenamiento. Lógicamente no me dejan dar el 100% que yo quisiera, estoy muy limitado y hay limitaciones que realmente son frustrantes, o sea, el no poder hacer una sentadilla y dices, hostia, me falta más carne en los cuádriceps, voy bien de calidad muscular, sí, pero me falta más tamaño, me falta más curva externa en el cuádriceps, me falta más tamaño en el aductor, etcétera, etcétera, etcétera. Sé lo que necesito, sé lo que debería hacer para lograrlo, pero físicamente tengo esas limitaciones que no me permiten el poder seguir mejorando. Y eso, queráis o no, a mí me echa muchísimo atrás, porque es frustrante, porque es un querer y no poder, valga la frase hecha, es un querer y no poder, y eso lo podemos aplicar no solo a las piernas, sino a muchísimos otros grupos musculares. Tengo muchos problemas en los codos, eso hace que, por ejemplo, solo pueda trabajar los hombros en ejercicios de elevaciones laterales, posteriores y frontales, pero no puedo trabajar un simple press. En los ejercicios de pecho, donde soy consciente de que me falta más densidad muscular en el pecho, y os prometo que lo daría todo por conseguir esa densidad muscular necesaria, extra que necesito, pero al trabajar los presses también estoy muy limitado, tengo que trabajar con pesos, no voy a decir pequeños, pero sí limitados. Muchas veces no puedo hacer el recorrido completo, tengo que trabajar con movimientos parciales, y todo eso, queráis o no, no sirve de excusa, es una realidad que yo vivo, es una realidad que asumo, pero que a la vez no me permite poder llegar a la versión física que a mí me gustaría llegar. La tercera circunstancia que se debería dar para dar el paso de volver a competir sería el hecho de poder disfrutarlo con mi familia. Y os explico qué quiero decir con eso. Disfrutarlo con mi familia significa que el proceso de una preparación, que ya sabéis que es un proceso solitario, es un proceso, ¿cómo lo diría yo?, egoísta, es cierto, está ahí, pero sí que con los años he aprendido de alguna manera a llevarlo bastante mejor. He aprendido a compaginar mi vida laboral, mi vida personal, mi vida familiar con una preparación. Me veo capacitado por ello, pero eso no quita que sea un esfuerzo emocional mucho mayor. Entonces, esa circunstancia también la contemplo y tiene que llevarse a cabo. El poder disfrutar de mi vida familiar y a la vez hacer disfrutar a mi mujer y a mi hija, sobre todo a ellas dos,
de todo el proceso de la preparación, que el hecho de que yo me esté preparando no incida negativamente en el hecho de poder hacer cosas como irnos un fin de semana de excursión, un viaje, etcétera. Todo eso tengo que ser capaz de llevarlo de la mejor forma posible y en todos los sentidos. Pero además, cuando hablamos de la competición, no solo del proceso, sino de la competición en sí, también quiero que ese momento de subirme al escenario lo pueda disfrutar con ellas, que ellas estén abajo viéndome. Sé que si lo logro se sentirán orgullosos de papá, y eso es algo para mí fundamental, y os lo digo de verdad, es fundamental que ellos se sientan orgullosos de papá. Y claro, para poder hacerlo, espérate un momentito que ahora se me ha ido. Ya está, ya se me pasa. Me ha venido un momento de emoción porque son muchísimos momentos que se viven con tantas competiciones y tantos años de preparación, pero como os decía, quiero que ellas también lo puedan disfrutar. Y claro, imaginaros que el objetivo fuera un objetivo pudiese ser ir a competir a Estados Unidos, a un campeonato amateur de prestigio. Imaginaros un Mr. Olympia en Las Vegas, un Mr. Olympia amateur, que eso dirías, hostia, qué pasada, eso es un objetivo que se me ha pasado por la cabeza, y que sería un objetivo muy motivante el poder ir con todos los españoles que van a competir en el Mr. Olympia profesional, que ya sabéis que cada vez son más y van a ser más, y yo poder hacerlo en categoría de culturismo menos de 80 kilos, o en categoría máster, no lo sé, eso ya se decidiría. Podría ser una experiencia muy bonita, muy gratificante, y como os decía, un reto importante, pero tengo que poder hacerlo con ellas. Si ellas no me acompañan, deja de tener sentido ese reto y entonces no es viable porque no se cumple esa circunstancia. Y en cuarto lugar, la circunstancia que tiene que darse es que, y eso es algo que además lo hemos pactado con mi preparador y amigo Fran Espín, que si vuelvo a subir en algún momento al escenario, tiene que ser con mi mejor versión. O como mínimo, tengo que poder igualar la última versión que fue en el Campeonato de España 2020 de Alicante. Esa versión me gustó mucho, reconozco que me siento orgulloso de cómo, y contento y satisfecho de cómo logré aparecer en el escenario y cómo lo disfruté y cómo lo hice disfrutar. ¿Veis a lo que me refiero? Lo disfruté, lo hice disfrutar. Al final todo está conectado. Entonces, esa versión sería una versión buena. Me gustaría incluso mejorarla. Creo que puedo mejorarla, pero es un pacto que hemos hecho con Fran, que si diéramos el paso y no logramos mejorar esa versión y vemos que llega el momento de la competición y que la versión es una versión descafeinada, ya sea porque el cuerpo no ha respondido, el cuerpo no se ha adaptado bien a las circunstancias, las lesiones me han impedido entrenar como correspondía, etcétera, 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 son un conjunto de situaciones que al final todas tienen que encajar y tienen que alinearse con las estrellas para que sucedan. Si esa versión es una versión descafeinada de Xisco Serra, no quiero ni puedo, por mí, por mi preparador y por mi familia, no puedo mostrar esa versión, no quiero mostrarla. Respeto a todos los atletas que suban, sea como sea. Eso no les hace menos atletas, sino todo lo contrario, quizás más, pero en mi caso no quiero que se me recuerde con la última versión descafeinada de lo que fue Xisco Serra. Quiero que se me recuerde con una muy buena versión dentro de las posibilidades que mi físico da, dentro de la genética que mis padres, mis abuelos o mis ancestros me han proporcionado, y dentro de ese conjunto de genética, trabajo personal y todas esas herramientas que uno tiene para sacar esa versión tiene que tener lugar. Si no se da esa versión mejorada, entonces tampoco se sube al escenario. Da igual lo que hayamos sufrido, da igual lo que hayamos pasado, no se sube al escenario a mostrar el físico.
El físico pues se hace otra cosa, como si es para una sesión de fotos o simplemente para decir, bueno, lo hemos intentado, hemos llegado hasta aquí, pero no hemos logrado el objetivo y no pasa nada, no vamos a llorar por ello, no vamos a sentirnos mal, simplemente pues nos hemos quedado un poquito a las puertas y a otra cosa mariposa. Y eso sería, iba a decir en resumen no, porque llevo un cuarto de hora hablando, eso serían creo que han sido 4 circunstancias que se deberían darse, y además tienen que darse todas. No basta que se den 3, no basta que se den 2, tienen que darse las 4 para que realmente se pueda cumplir ese paso de volver a la competición. Espero no haberos aburrido con este vídeo, pero es algo que me preguntan muchísimo. Sé que hay gente que constantemente me escribe, sí, volverás a competir. Pues para que veáis, he intentado ser sincero con vosotros. Ni siquiera yo sé si volveré a competir. Sí que reconozco, y me repito, pero reconozco que me quedan todavía ganas, pero se tienen que dar todas esas circunstancias, lo cual no es nada sencillo, que puedan concurrir todas ellas a la vez. Si ocurre, es probable que veáis a Xisco Serra de nuevo en el escenario, pero para ello quiero que se me recuerde como The Spanish Blade. Así que ahí queda dicho. No sé cuándo voy a publicar este vídeo, ni siquiera sé dónde, ni siquiera si lo voy a publicar. Pero bueno, queda grabado, luego bueno, no hace falta editarlo todo, no hace falta editar nada porque realmente he hablado aquí a la cámara durante un ratito para exponer mi circunstancia personal. Y bueno, se aceptan opiniones, se acepta todo lo que sea necesario, porque cuando uno se expone delante de los demás, pues tiene esa exposición. Pasad una feliz Navidad, disfrutad de la familia, disfrutad de la comida, pero recordad que, y ahora ya me estoy yendo de tema, pero que cada Navidad solo ocurre una vez. No cometáis el error que yo he cometido en otros años de no disfrutarlas teniendo otros objetivos en mente, y al final te das cuenta de que podemos ir hacia adelante viviendo el presente y mirando hacia el futuro, pero no podemos volver hacia atrás, y de esa manera no os arrepintáis de nada por no haberlo hecho o dejado de hacerlo. Un fuerte abrazo a todos.